Bien, este es mi video de resumen del capítulo número 6 del libro de Historia del Periodismo Universal. Y este capítulo tiene como tema el panorama histórico de la historia histórico de la radio y de la televisión. Para hablar de la radio debemos de remontarnos hacia 1920. Desde ahí se comienzan las primeras emisiones regulares hasta 1933. Tras 10 años de emisiones experimentales, las primeras emisiones regulares de la radio fueron empleadas o transmitidas por KDKA. Luego de esto, las primeras emisiones ya más regulares se caracterizaban por la baja calidad de la transmisión, por el audio y por las ondas sonoras, por las transmisiones que se entrecortaban y cosas así. Y ya después se fue mejorando en 1926 con la aparición la ayuda de las compañías eléctricas que lo comercializaban en los equipos de emisión. Luego de esto aparecen en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, las grandes networks o cadenas estadounidenses que se configuraron ya en los años 20. O sea, está la NBC de 1926 y está también la CBC, que vino a ser la mayor competencia para la NBC en el 1928. Luego de esto también aparece la ABC y se va haciendo como la Comisión Federal que constataba todo esto y tenía el control de dichas emisoras en Estados Unidos. Luego de esto vamos a ver que en Inglaterra aparece inclusive mucho antes, en 1922, la BBC, que ha sido muy importante para la historia de la radio y también para la televisión. La BBC vino a tomar influencia sobre Inglaterra y vino a ser como un modelo también para Europa, como sabemos también en la prensa escrita. Vamos a hablar ahora de la época dorada de 1933 a 1939, y esta fue la época dorada que se impulsó en Estados Unidos, referido a los editores emergentes de la NBC y la CBC, que crearon sus propios servicios de noticias y la segunda amplió una red de corresponsales más amplia que la primera, y la primera se servían de los periódicos informativos que se daban en esto. Luego de esto también en Europa aparece también la Gran Unión Soviética. También en la Gran Unión Soviética aparece las emisoras radiofónicas, en las cuales eran utilizadas para, claro, dar sus reformas comunistas y así tener el control de las masas. Luego de esto, de la gran época dorada en donde se fue haciendo más fuerte la radio, aparece los años de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, la radio se convirtió en un arma muy protagonista para esta, ya que algunos o la mayoría de los ejes de potencias de países de los aliados de ejes de potencia utilizaban estas para tener el control de masas, o sea, para influenciar sobre ellas y hacer propagandas para sus ideas que tenían, que fueran protegidas. En estos años se tuvo el control, las potencias tuvieron el control sobre las radios muy fuerte, y también se informaba de la guerra, pero más que todo era para tener el control de
de las personas de dichos países, ¿verdad? Y la consolidación de los modelos al finalizar la guerra se fueron definiendo claramente. Los tres modelos que se deben sintetizarse en la historia de la radio y de la televisión también, hasta casi los años 90 del siglo XX en el ámbito occidental, que estos tres modelos son el comercial, el monopolio público y y el propagandismo, que estos son modelos que también son utilizados en la televisión, algo de que apareció después de la Segunda Guerra Mundial y que es utilizado inclusive algunos hasta nuestros tiempos. También aparece la digitalización de eh, algunas emisoras o grandes canales y emisoras como la NBC, la BBC y también aparece, que es la más fuerte en este entonces, es la BBC, que también forma parte de la historia de la televisión, que veremos ahora. Que los modelos de la televisión fueron inclusivemente tan parecidos a la radio que no ha aparecido o nunca ha habido un medio de comunicación que sea tan parecido a ellos, y se inició también con estas grandes emisoras que habían, como la BBC, que fueron una de las primeras que comenzó a tomar el auge de la televisión. Luego de esto también en Estados Unidos la NBC y todas estas, que eran controladas o eran privadas todas estas emisoras. Por lo tanto también la televisión se fue haciendo privada. También la televisión jugó un papel muy importante en todo después de la guerra, ya que la televisión se hicieron emisiones experimentales desde los años 20, 30 y se paralizó de los años 39 al 1945, cuando estuvo la guerra, y después se volvió a comenzar y después fue agarrando auge. En Alemania inclusive hubo mayor ventaja sobre Gran Bretaña, que es Inglaterra en estos tiempos, porque allá ya se habían hecho más modelos, porque había sido desde antes las emisiones. Tenía mayor ventaja, se transmitieron los Juegos Olímpicos. Luego de esto viene a salir canales premium, como es HBO, que transmitía eventos deportivos y también cinematográficos, o sea, películas y de todo, y de ahí aparece mucho más. HBO es de Estados Unidos, y en Europa también se fueron haciendo más de esos canales y se fue popularizando los canales premium. También aparece ya el pago, o sea, HBO, los canales premium tenían que tener un pago, pero ya después se hace un tipo de cable como lo conocemos ahora en Estados Unidos, que habían dos, solo recuerdo el Time, y que esta fue tomando mucho auge en los años 60, 70, y de que ya la gente ya los necesitaba de ellos, y así se fue convirtiendo la televisión en el medio más influyente. Actualmente es el medio más influyente que tenemos en el mundo.